Muy buenas tardes, ¿cómo están? En este caso les habla el profesor John Alexander Sánchez, docente catedrático de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Hoy básicamente estaremos conociendo y explorando en qué consiste la prueba Saber Pro y además la prueba Saber TIT, que en resumen estas dos comparten ciertas similitudes, pues ambos evalúan lo que son las competencias genéricas, hoy por hoy mejor conocida como habilidades para toda la vida. En este orden de ideas, cuando hablamos de la prueba Saber Pro, es importante entender primero el concepto de competencia. ¿Sí? Cuando hablamos de competencia, es pertinente señalar que tiene de acuerdo con la RAE, podemos entenderlo como dos acepciones, dos significados. Competencia, el solo hecho por competir, por un título, por un trofeo o en un torneo, siempre buscando el logro de algo. En otro escenario, propiamente en el escenario educativo, cuando hablamos de competencia se resumen las habilidades que han logrado las personas durante el paso de, lo que quiere decir que en ese escenario de educación preescolar, educación media y educación universitaria, los estudiantes van a demostrar en esa prueba Saber Pro cuál ha sido el desarrollo o el progreso de sus habilidades. A eso se le conoce como competencias genéricas. Existen una cantidad, de acuerdo a los modelos pedagógicos, de acuerdo a los enfoques metodológicos de las distintas instituciones, llámese instituciones de educación media o educación superior, apuntan al desarrollo de habilidades o habilidades blandas que se resumen en competencias. Y aquí podemos enmarcar 8 competencias donde cada estudiante se puede sentir identificado de acuerdo a sus aprendizajes. ¿Sí? Según la epistemología, que fortalece o desarrolla su conocimiento por el paso de esa universidad, que es donde nuevamente estos estudiantes, reitero, van a ser evaluados un semestre antes o una vez completado el 85% de sus créditos. Aparece el ICFES y evalúa o estandariza 5 componentes genéricos, 5 habilidades. ¿Qué es lo usual de estos componentes? Que estos 5 componentes, independientemente de su terminología, todos comparten un factor común, y es el proceso de comprensión lectora. El estudiante, cuando se enfrenta a la solución de este cuestionario, propiamente pone en marcha su habilidad de comprensión lectora en un planteamiento numérico matemático, en un fragmento literario, en una situación de convivencia, el desarrollo de su habilidad en una segunda lengua y además esas habilidades en comunicación escrita. Que esas habilidades en comunicación escrita, si bien es cierto, las personas las han ido afianzando con el paso de los años y más aún en la terminación o culminación de sus estudios de pregrado y, por qué no, también en posgrado. Tanto en pregrado como en posgrado, los estudiantes deben denotar una habilidad para construir un texto académico, llámese tesis de grado, monografía o proyecto de grado. Lo que quiere decir es que cuando los estudiantes llegan al momento de desarrollar el módulo de comunicación escrita, tienen que tener las bases básicas y necesarias para construir un texto argumentativo. De ahí la importancia que en esas asesorías de grado, en esos proyectos de grado, el director o el tutor sea una pieza clave y fundamental como asesor,
no solamente en la parte teórico, metodológico, sino más bien en la parte de cómo se debe estructurar un proyecto de grado, cuáles son las bases, cuáles son los principios para construir una información. Lo que quiere decir que el estudiante en el componente de comunicación escrita va a elaborar un escrito, ¿sí? O mejor, un ensayo donde tiene que tener claro cuáles son los planteamientos de una introducción, cuáles son o de qué manera puedo construir el cuerpo argumentativo de un ensayo y finalmente cuál es la conclusión. En pantalla tenemos los 5 módulos genéricos, las 5 habilidades que van a denotar nuestros estudiantes Unimayor cuando presenten esa prueba Saber Pro o esa prueba Saber TIT, que reitero, evalúan los mismos 5 módulos genéricos. Nos preguntaremos en qué se diferencia. Sencillo, en el grado de complejidad para responder o solucionar el cuestionario. Más abajo, en la segunda parte, suele aparecer, generalmente para los estudiantes nivel profesional, módulos específicos. Es decir, aparecerán algunas preguntas puntualmente, totalmente ligadas o relacionadas con sus estudios. Lo demás seguirá siendo lo mismo. ¿Qué es lo puntual a tener en cuenta cuando trabajemos el componente de lectura crítica? Y es que cuando hablemos de lectura crítica, es importante entender que lectura crítica descansa en 3 niveles de lectura. En nuestra pantalla tenemos 4 niveles, donde el nivel 1 y 2 corresponde al primer nivel de lectura. ¿Sí? El nivel 2 corresponde a ese nivel inferencial, acá lo vamos a resaltar en amarillo, y por último el nivel 4, que es el desarrollo o un planteamiento crítico. ¿De qué manera podemos entender esta parte teórica o cómo la podemos interpretar en el número de preguntas que nos van a plantear, en esa prueba Saber Pro? Es muy sencillo. En lectura crítica encontraremos alrededor de 35 y 40 preguntas. Pero aquí hay una situación que debemos tener en cuenta y que es neurálgica. Y es que de las 44 de las 35 preguntas, tan solo 5 serán de nivel literal. Las demás son de nivel inferencial, ¿sí? Dividiéndose las restantes entre nivel inferencial y pensamiento crítico. Lo cual, ¿sí?, implica que nuestros estudiantes tengan buenos procesos de comprensión lectora. De lo contrario, los resultados pues no van a ser nada favorables. De ahí es que la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca crea un seminario propiamente denominado Enfoques Metodológicos en los Procesos de Comprensión Lectora, dirigido por el exponente, el profesor John Alexander Sánchez, y hoy por hoy también transversalizando el componente técnicas de comunicación, buscando fortalecer en los distintos programas los procesos de comprensión lectora. No olvidemos que la lectura es transversal a todas las áreas del saber. Una de las herramientas para entender qué es lectura crítica o cómo podemos abordar el módulo de lectura crítica, y es que las personas deben reconocer qué es tipología textual, cómo puedo entender la intencionalidad de un texto. Si el lector difícilmente puede leer los distintos enunciados en un fragmento, lo que él tendría que hacer primero, antes de, a priori, leer la fuente, reconocer los distintos tipos de textos, mejor conocido técnicamente como tipología textual. Me explico. Si el lector reconoce que está haciendo la lectura de un texto narrativo, puede entender claramente que la intencionalidad de ese texto es narrar. Pero si el lector
está haciendo la lectura de un texto argumentativo, tiene que ir más allá de entender la narración de ese texto. Porque un texto narrativo no solamente nos va, un texto argumentativo no solamente nos quiere contar una historia, sino que nos busca persuadir a través de los distintos argumentos. Reitero, la clave para fortalecer esos procesos de comprensión lectora y uno de los ejercicios fundamentales dentro de la tipología textual es reconocer como lectores qué tipo de texto es el que está leyendo. Y hoy por hoy, para cerrar esta breve intervención, le preguntamos a nuestros estudiantes, ¿qué reclama la sociedad? ¿Qué es lectura crítica? Con esta premisa, con estos planteamientos, quiero cerrar mi intervención y además contarles que poco a poco hemos ido mejorando en esos procesos de comprensión lectora en la institución Unimayor.